Bien, veremos las alteraciones por hipersensibilidad. Nos dice que en condiciones normales la activación del sistema inmunitario genera la movilización y coordinación de la actividad de los linfocitos T y B para proteger al cuerpo humano de los microorganismos invasores y las sustancias tóxicas. Sin embargo, este sistema también es capaz de producir daño grave cuando no funciona de forma adecuada. La hipersensibilidad se define como una respuesta anómala y excesiva del sistema inmunitario activado que ocasiona lesión y daño a los tejidos del hospedero, ¿no? Entonces, en conjunto, las alteraciones producidas por las respuestas inmunitarias se denominan reacciones de hipersensibilidad y estas se clasifican en 4 tipos. Las de tipo 1, que son alteraciones mediadas por inmunoglobulina E; de tipo 2, alteraciones mediadas por anticuerpos; las de tipo 3, alteraciones mediadas por el complemento; y de tipo 4, que son alteraciones mediadas por linfocitos T. Entonces, estas difieren en cuanto a los componentes específicos de la respuesta inmunitaria iniciata, el desarrollo de síntomas y el mecanismo eventual de la lesión. Demos a detalle cada uno de estos tipos, comenzando con las alteraciones por hipersensibilidad inmediata. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 están mediadas por la inmunoglobulina E y se desarrollan con rapidez en casos de exposición al antígeno. Estas reacciones representan una respuesta alérgica clásica, y en este contexto los antígenos se denominan alérgenos. Los alérgenos ambientales, médicos y farmacológicos pueden iniciar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entre los alérgenos más frecuentes están las proteínas del polen, ácaros del polvo, caspa animal, alimentos, químicos caseros y los fármacos, como el antibiótico penicilina. La exposición al alérgeno puede darse mediante inhalación, ingesta, inyección o contacto cutáneo. Según la puerta de entrada, las reacciones de tipo 1 pueden localizarse en un área discreta del organismo, por ejemplo, dermatitis de contacto o ser sistémicas, y generar una patología significativa, por ejemplo, asma y anafilaxia, que esta será potencialmente mortal. Dos tipos de células desempeñan un papel clave en el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Hablamos de los linfocitos T cooperadores de tipo 2, que estos son los helper, los mastocitos y basófilos, y se desarrollan dos subtipos distintos de linfocitos T cooperadores: los cooperadores de tipo 1 y los de tipo 2, a partir de los que ya están activados, según las citocinas que expresan las células presentadoras de antígenos en el sitio de la activación. Los macrófagos y las células dendríticas secretan interleucina 12, que dirige la maturación de los linfocitos T cooperadores CD4 para convertirse en el tipo helper, en el linfocito T helper tipo 1, mientras que los mastocitos y los linfocitos T sintetizan interleucina 4, que induce su diferenciación hacia el subtipo linfocito T helper tipo 2. Los linfocitos T helper tipo 1 estimulan la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G.
como parte de la respuesta alérgica o de hipersensibilidad. Los linfocitos T helper tipo 2 dirigen a los linfocitos B para cambiarse de clase y producir los anticuerpos inmunoglobulina E. Además, las citocinas sintetizadas por los linfocitos T helper de tipo 2 son responsables de la movilización y activación de las células cebadas, basófilos y los eosinófilos, e inducen respuestas inflamatorias diferentes a las reacciones mediadas por los linfocitos T helper de tipo 1. Los mastocitos, basófilos y eosinófilos son esenciales para el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Son miembros del grupo de los leucocitos denominados granulocitos, ya que estos contienen gránulos que son ricos en mediadores químicos como la histamina y la heparina. Estos mediadores pueden sintetizarse de antemano o activarse por medios enzimáticos en respuesta a las señales del linfocito T helper de tipo 2. Una vez que se liberan, estos son capaces de inducir una gran variedad de respuestas celulares. Los mastocitos y los basófilos derivan de las células progenitoras CT34 y tienen una histología similar. Sin embargo, los basófilos están confinados al torrente sanguíneo y los mastocitos se distribuyen en todo el tejido conectivo, en particular bajo la piel y las membranas mucosas de los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario y adyacentes a los vasos sanguíneos y linfáticos. Esto coloca a los mastocitos en proximidad estrecha a las superficies con exposición frecuente a los alérgenos. Los mastocitos en distintas partes del organismo e incluso en un solo sitio pueden tener diferencias relevantes en cuanto al contenido de mediadores y la sensibilidad a los agentes que inducen su desgranulación. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 dependen de la activación mediata por inmunoglobulina E, que es derivado de los mastocitos y los basófilos. Durante la exposición inicial a un antígeno, se sintetiza una inmunoglobulina E específica como parte de la respuesta humoral normal, así como una para los receptores de afinidad alta por inmunoglobulina E, conocidos como FcRI, que se expresan en la superficie de los mastocitos y los basófilos. En contraste, linfocitos, eosinófilos y plaquetas se unen a la inmunoglobulina E mediante receptores FcER2 de baja afinidad. En la exposición subsecuente a un alérgeno, se forman enlaces cruzados multiméricos entre los anticuerpos IgE, constituyendo un puente entre dos moléculas de esta inmunoglobulina. Cuando se agregan los receptores de inmunoglobulina E, inducen una transducción de señales que estimula la desgranulación de los mastocitos y la liberación de mediadores químicos vasoactivos, síntesis y la secreción de factor activador de plaquetas y leucotrienos y la liberación de muchos factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, como el asma bronquial, se desarrollan en dos fases distintas y bien definidas. Una fase primaria o inicial de respuesta que se caracteriza por vasodilatación, filtración vascular y contracción del músculo liso. 2. Una fase secundaria o de respuesta tardía,
cuya peculiaridad es la infiltración intensa de los tejidos por eosinófilos y otras células de la inflamación aguda y crónica, así como la destrucción tisular que se manifiesta por daño a las células epiteliales. La fase de respuesta primaria o inicial suele comenzar con la exposición durante 5 a 30 minutos a un alérgeno y cede en un periodo de 60 minutos. Está mediada por la desgranulación aguda de los mastocitos y la liberación de mediadores preformados que se activan por vía enzimática o de ambos tipos. Estos mediadores incluyen histamina, serotonina, acetilcolina, adenosina, mediadores quimiotácticos, factores de crecimiento y proteasas neutras, así como la quimasa y la tripsina que desencadenan la generación de cininas. La histamina es el mediador más reconocido de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Es una amina vasoactiva potente que incrementa la síntesis del óxido nítrico, relaja el músculo liso vascular, aumenta la permeabilidad de los capilares y las vénulas e induce la contracción del músculo liso y los bronquios. La acetilcolina imita muchas de las acciones de la histamina e induce la contracción del músculo liso bronquial y la dilatación de los vasos sanguíneos. Mediante la activación del sistema nervioso parasimpático. Las cininas son un grupo de péptidos inflamatorios potentes que, una vez activados mediante modificación enzimática, generan vasodilatación, además de contracción del músculo liso. La fase secundaria o tardía de la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 tiene lugar entre 2 y 8 horas después de la resolución de la fase inicial y puede persistir durante varios días. En algunos casos puede mostrar prolongación significativa o resolverse solamente de manera parcial, como en el caso del asma bronquial no controlada. Se debe a la acción de mediadores lipídicos y citocinas que se liberan a partir de células inmunitarias como parte del proceso inflamatorio normal. Los mediadores lipídicos que derivan de los fosfolípidos contenidos en las membranas de los mastocitos se degradan para formar ácido araquidónico durante el proceso de desgranulación de esas células. El ácido araquidónico se utiliza entonces para la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas que inducen efectos similares a los de la histamina y la acetilcolina en los órganos diana, excepto que tienen un inicio y una duración de acción más prolongados. Los mastocitos también sintetizan citocinas y factores quimiotácticos que promueven la migración de los eosinófilos y los leucocitos hasta el sitio de la exposición al alérgeno, lo que contribuye a la respuesta de fase tardía. Es importante señalar que no todas las reacciones mediadas por inmunoglobulina E tienen como consecuencia el desarrollo de hipersensibilidad o enfermedad. La respuesta de anticuerpos mediada por inmunoglobulina E es un constituyente normal de la respuesta inmunitaria contra la infección parasitaria. Durante la fase tardía de la respuesta, los anticuerpos de tipo inmunoglobulina E se dirigen contra las larvas parasitarias y estimulan el reclutamiento de grandes volúmenes de células inflamatorias, como los eosinófilos, y produce citotoxicidad mediada por células. Este tipo de reacción de hipersensibilidad es particularmente importante en países en desarrollo, donde gran parte de la población tiene infección por parásitos intestinales. Reacciones anafilácticas o sistémicas. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica catastrófica.
potencialmente mortal que es mediada por inmunoglobulina E y se relaciona con una liberación generalizada de histamina en la circulación sistémica, lo cual induce vasodilatación masiva, hipotensión, hipoxia arterial y edema de las vías respiratorias. Deriva incluso de la presencia de cantidades minúsculas de alérgenos que se introducen al organismo a través de la vía respiratoria, piel, sangre o mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, la gravedad de la reacción depende del grado preexistente de sensibilización y no de un factor cuantitativo de la exposición. Las manifestaciones clínicas muestran un continuo en cuanto a gravedad y pueden clasificarse en una escala del 1 al 4. Las reacciones de grado 1 suelen limitarse a manifestaciones en los tejidos cutáneo mucoso, a manera de eritema y urticaria, con o sin angioedema. Reacciones de grado 2 evolucionan para incluir signos multisistémicos moderados, hipotensión, taquicardia, disnea y alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea y cólicos abdominales por edema de la mucosa. Las reacciones de grado 3 amenazan la vida por efecto del desarrollo de broncoespasmo, arritmias cardíacas y colapso cardiovascular. Una vez que la reacción de hipersensibilidad alcanza el grado 4, puede presentarse paro cardíaco y su tratamiento es exclusivamente de reanimación. La prevención de la exposición a los potenciales desencadenantes que induce la anafilaxia resulta esencial, ya que cualquier reacción puede ser peligrosa para la vida. A todas las personas con potencial de desarrollar anafilaxia se les debe recomendar llevar consigo un brazalete, una placa o algún otro tipo de identificación de alerta para informar al personal de urgencia sobre la posibilidad de que desarrollen la reacción. Además, quienes tengan antecedentes de anafilaxia deben recibir jeringas precargadas con epinefrina, así como instrucción sobre su uso. El tratamiento inicial de la anafilaxia depende de la fase en la que se presente la persona, pero siempre debe concentrarse en la eliminación del agente nocivo, mantenimiento de la permeabilidad de las vías respiratorias, establecimiento de un acceso intravenoso apropiado, reanimación mediante líquidos y administración de epinefrina. Es importante explicar a las personas con potencial de desarrollar anafilaxia que, en caso de presentar una reacción y autoadministrarse epinefrina, resulta esencial que busquen atención profesional de inmediato, independientemente de la respuesta inicial al tratamiento aplicado, ya que las reacciones pueden reincidir. Bien, vamos con las reacciones atópicas o también llamadas locales. Las reacciones de hipersensibilidad local suelen aparecer cuando el alérgeno nocivo está confinado a un sitio específico de exposición. El término atopia se usa con frecuencia para describir estas reacciones y alude a una predisposición genética al desarrollo de manifestaciones inmediatas de hipersensibilidad de tipo 1 mediadas por inmunoglobulina E después de la exposición a antígenos ambientales habituales como pólenes, alimentos o caspa animal. La mayoría de las veces las reacciones atópicas se manifiestan como dermatitis urticaria, rinitis alérgica y dermatitis atópica,
así como asma bronquial. Las personas con tendencia a la atopia muchas veces desarrollan reacciones contra más de un alérgeno ambiental y manifiestan síntomas en distintos periodos a lo largo del año. La incidencia de las reacciones de hipersensibilidad inmediata tienden a ser más alta en personas con antecedentes familiares de atopia, aunque la base genética de estas afecciones no se comprende en su totalidad. Debido a las diferencias genéticas subyacentes en los pacientes con hipersensibilidad de tipo 1, ha sido difícil definir sus características genómicas precisas. Sin embargo, se ha demostrado que varias regiones cromosómicas contienen secuencias genéticas asociadas con el desarrollo de asma y atopia, incluido el grupo de las citocinas en el brazo cromosómico 5q, el interferón gamma y regiones STAT6 en 12K e interleucina 4R en 16P. Las personas con alergias atópicas tienden a presentar concentraciones séricas totales altas de inmunoglobulina E específicas contra el alérgeno, así como un aumento de eosinófilos, basófilos y mastocitos. Si bien la respuesta que desencadena la inmunoglobulina E puede constituir un factor clave en la fisiopatología de las alteraciones alérgicas atópicas, no es el único factor y puede no ser responsable del desarrollo de todas las variantes de dermatitis atópica y asma.